Descubre el inesperado poder transformador de tu último pensamiento. Reflexión estoica revelada. Era una tarde calurosa en el corazón de un barrio popular de México, donde el eco de las risas infantiles revoloteaba entre los callejones. Javier, un joven de 22 años, se sentaba en la azotea de su casa, donde el calor del sol parecía abrazarlo y a la vez asfaltar sus inquietudes. Desde allí, observaba a su padre, un trabajador de la construcción que, con manos callosas y corazón generoso, cargaba materiales, un hombre cuyo sudor reflejaba el amor por su familia. Los latidos del barrio, lleno de tradiciones y comunidad, retumbaban en su pecho, pero Javier luchaba con un fuego interno. Era el orgullo de su casa, la esperanza. Sin embargo, el brillo de la ambición lo llamaba, lo empujaba a un mundo que no era el suyo. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una escena desgarradora en la calle. Doña Rosa, la anciana querida por todos, estaba siendo despojada de sus pocas pertenencias por un grupo de jóvenes que optaron por el camino de la violencia. El corazón de Javier se detuvo. La incertidumbre se apoderó de él, como un balde de agua fría. Indignación. Una voz en su interior gritaba, esto no puede seguir así. El dolor que sintió era palpable, y las risas de los niños se desvanecieron, convirtiéndose en un eco vacío que resonaba en su mente. Su madre, observando desde la ventana con lágrimas brillando en sus ojos, temía perder a su único hijo en su búsqueda de un futuro glamuroso. ¿Qué te ha pasado, Javier?, se preguntaba, recordando al niño que corría con otros para ayudar a doña Rosa a cruzar la calle. Esos valores que te enseñé, susurraba su corazón, no deben perderse. Javier, atrapado entre el deseo de reconocimiento y la conexión de su legado familiar, sentía que se alejaba cada vez más de sus raíces. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con cada día que pasaba, la presión aumentaba. Su padre, aunque silencioso, sentía el lamento de las tradiciones que se desvanecían. En el fondo, anhelaba que su hijo viera el valor de la dignidad en el trabajo. La fricción de las ambiciones de Javier rasgaba su corazón como un hilo delgado. La noche del Día de los Muertos se acercaba, una celebración sagrada en el barrio que unía a todos. Mientras las familias decoraban ofrendas, Javier sentía que la sombra de su propio camino lo seguía, como un lobo hambriento. Esa noche, observando a su comunidad reunida, comprendió. El poder transformador reside en la conexión con los demás, en la lucha por aquellos que no tienen voz. El latido de sus corazones se unió en uno solo, y así, con un impulso de luz en su pecho, supo que debía actuar. Se levantó de su asiento, dejando atrás la sombra de sus dudas, listo para enfrentar no solo sus miedos, sino también el futuro que deseaba moldear. ¿Podrá Javier encontrar el equilibrio entre sus sueños y sus responsabilidades? La multitud lo envolvía, pero sus pasos resonaban con decisión. El verdadero camino comenzaba ahí, justo en ese momento, y en ese instante, la historia de Javier apenas empezaba a tejerse. La noche del Día de los Muertos estaba impregnada de colores vivos, un mar de flores de cempasúchil que iluminaba las ofrendas en el barrio. El aire estaba lleno de risas, pero también de recordatorios. Javier se movía entre las familias, sintiendo la calidez del amor colectivo. Las almas de los que se habían ido parecían fluir entre ellos, abrazando y guiando a la comunidad hacia un futuro que aún se estaba forjando. Mientras se acercaba a la ofrenda de doña Rosa, recordó su imagen arrugada pero risueña, siempre compartiendo dulces y sabidurías. La anciana había sido un pilar del barrio, y ahora, de pie, Javier sentía que el peso de su lucha por el reconocimiento personal se desvanecía en el profundo significado de conexión y pertenencia. Comprendió que su ambición no tenía que ser un camino solitario, podía entrelazarse con el destino de su comunidad. Esa revelación lo llevó a dar un paso más allá. Entonces, cuando levantó la mirada, se encontró cara a cara con su padre. Sus ojos reflejaban el esfuerzo de toda una vida. En ese instante, Javier sintió la urgencia de compartir su transformación. Se había percatado de que la lucha por los sueños personales no debería estar en contraposición a las raíces familiares. Papá, quiero hacer algo por el barrio, le dijo Javier, la voz temblando con emoción. Su padre lo miraba, una chispa de sorpresa brillando en sus ojos cansados. Quiero crear un espacio donde podamos unirnos, ayudar a quienes lo necesitan, como doña Rosa. El corazón de Javier latiendo con fuerza, comenzó a trazar planes. Soñaba con un centro comunitario, un lugar que no solo ofrecería ayuda a los más vulnerables, sino que también sería un espacio de aprendizaje y crecimiento. Podemos organizar talleres, aprender habilidades, crear oportunidades, y sobre todo, fortalecer nuestra unión, continuó,
dejando escapar una sonrisa esperanzadora. Su padre, aunque siempre reservado, no pudo evitar sentirse conmovido. Hijo, eso es un hermoso sueño. Pero será difícil. Javier sintió que el miedo se desvanecía con cada palabra que pronunciaba. Y no sería peor quedarnos de brazos cruzados, papá. La violencia, la indiferencia, eso no puede quedar como el legado de nuestra comunidad. Quiero que nuestros hijos vean un futuro diferente. Esa noche, entre las luces de las velas y los ecos de risas, Javier comenzó a hablar con otros vecinos, contando su idea. Algunos se mostraron escépticos, pero otros, llenos de la misma pasión, se unieron a él. La energía comenzaba a crear un movimiento, un susurro de esperanza que pronto se transformaría en un clamor, pero no todo era perfecto. A medida que sus sueños empezaban a tomar forma, Javier se enfrentó a la dura realidad. Algunos de aquellos jóvenes que una vez lo asustaron serían un obstáculo en su camino. Pronto se dio cuenta de que no podía solo confiar en la buena voluntad. Tendría que enfrentarse también a sus miedos, a esos rostros que simbolizaban todo lo que quería cambiar, no con violencia, sino con amor y compasión. La noche avanzaba y el entorno vibraba con vida. Sin embargo, el eco de sus acciones resonaba en su mente como un latido insistente. La lucha apenas comienza, pensó mientras miraba a su padre, notando el destello de orgullo en sus ojos. Aquel orgullo lo llenaba de una determinación nueva. ¿Qué pasaría cuando esos jóvenes que habían elegido el camino equivocado se cruzaran en su camino? Javier sentía que el desafío era aún mayor de lo que había anticipado, pero su corazón latía al compás de la esperanza. Ese amanecer se asomaba entre las sombras del miedo, y con cada palabra, cada acción, comenzaría a forjar no solo su futuro, sino el de su querida comunidad. La historia de Javier apenas empezaba a ser escrita, pero tendría el coraje necesario para enfrentar lo que vendría. El sol comenzó a asomarse en el horizonte, pintando el cielo con tonos anaranjados y rosas. Javier despertó con la vitalidad de un nuevo propósito latiendo en su pecho. Después de la fiesta del Día de los Muertos, sabía que sus sueños no podían quedarse simplemente en palabras. El barrio necesitaba acción, pero la incertidumbre se instalaba en su mente como un viejo amigo de preocupaciones. Se sentó en su cama, observando las flores de cempasúchil que había traído a casa. Eran un recordatorio de la vida, de la conexión con los que ya no estaban, pero también de la esperanza que podía renacer en cualquier momento. Antes de salir, tomó un momento para respirar hondo, sintiendo que el aire fresco llenaba sus pulmones como si cada aliento estuviera impregnado de la fuerza de sus ancestros. A medida que caminaba por las calles de su barrio, saludaba a los vecinos con una sonrisa. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con escepticismo. Javier comprendió que estaba a punto de enfrentarse a una doble batalla, la resistencia al cambio y la necesidad de ganarse la confianza de su comunidad. Las primeras horas de la mañana se movían con un suave murmullo mientras él hacía planes. Se dirigió al parque, el corazón de su comunidad, donde había decidido convocar a una reunión. Al llegar, notó que la falta de actividad se sentía pesada en el aire. Niños correteando, mamás conversando, pero la esencia de unidad aún parecía fragmentada. Se subió a un pequeño banco, imitando a los oradores que había visto en la televisión, y levantó la mano para captar la atención. «Hola a todos», gritó, su voz resonando con genuina pasión. «Quiero hablar de un lugar donde todos nosotros, juntos, podamos crear oportunidades. Quiero un espacio donde nuestras voces sean escuchadas y nuestras ideas puedan florecer». Algunas miradas se giraron hacia él, la duda apareciendo en algunos rostros, pero había también destellos de interés. Así como doña Rosa hacía, podemos formar un centro comunitario que refuerce la unión y brinde apoyo a los más necesitados, continuó, sintiendo cómo la energía la abrazaba. Imaginen un lugar donde aprender sobre arte, costura, cocina, y donde nuestros hijos puedan estar seguros y jugar. El murmullo de la multitud creció, algunos comenzaron a murmurar entre ellos. No obstante, aún había resistencia. A lo lejos, un grupo de jóvenes, aquellos que solían intimidarlo, observaba con burlas y risitas. Una ola de miedo intentó ahogar su voz, pero Javier recordó que la verdadera valentía no era la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Sé que algunos pueden no estar de acuerdo. Tal vez piensen que es solo un sueño. Pero, ¿dónde estaríamos si no soñamos? Le planteó a la multitud, su corazón latiendo con más fuerza. No somos solo un barrio, somos una familia. Y cada familia merece un futuro mejor. Las palabras fluyeron como un río, conectando corazones y esperanzas. Un silencio momentáneo se instaló. Entonces, una mujer mayor, conocida por su sabiduría, se acercó. Javier, a veces, los sueños no son suficientes. Necesitamos ver que puedes hacerlo. Debes mostrar que realmente lo deseas, que esto es más que solo palabras. La mirada de la mujer era desafiante, pero también llena de esperanza. En ese instante, Javier entendió que tenía que demostrar su compromiso. Entonces, ayúdenme a hacer la voz. A unirme con ustedes. Vamos a hacer de esta idea una realidad.
La multitud comenzó a murmurar, algunos sonriendo, otros cruzando los brazos. Pero en el fondo, algo comenzaba a cambiar. Cuando la gente empezó a dispersarse, el corazón de Javier estaba lleno de una mezcla de emoción y temor. Sabía que el camino sería duro y lleno de obstáculos, pero también se dio cuenta de que estaba dejando que la esperanza guiara sus pasos. Al irse, un joven que había estado en el grupo le gritó, ¿crees que puedes enfrentarte a nosotros? Javier se detuvo, su voz firme. No venimos a pelear. Solo quiero que sepamos que juntos podemos ser más fuertes. La chispa de desafío ardía en sus ojos, pero detrás de esa dureza, sentía la urgencia de tenderles una mano, el reto que se avecinaba se sentía más tangible que nunca. ¿Podría Javier alcanzar a aquellos jóvenes que se resistían al cambio? ¿O se quedarían atrapados en su propia desconfianza? La respuesta comenzaba a formarse en su mente, pero aún así la pregunta continuaba, dejando un eco resonante en su corazón, ¿sería capaz de cambiar sus corazones y, con ellos, su comunidad? Javier despertó al día siguiente con la determinación latiendo en su pecho como un tambor, lleno de ecos de lo sucedido en el parque. Había algo diferente en el aire, la brisa parecía susurrarle promesas de oportunidades. Mientras se preparaba, la imagen de la mujer mayor resonaba en su mente, debes mostrar que realmente lo deseas. Las palabras se habían aferrado a su espíritu como un faro. Cuando salió de casa, el barrio lucía más vibrante que nunca. Las aves cantaban, y el aroma del pan recién horneado de la panadería de doña Elena llenaba la calle. Con cada paso que daba, sentía el peso de su misión, un centro comunitario que uniera las vidas de los vecinos y les ofreciera algo más que la rutina diaria. Esa mañana, Javier decidió impacientarse menos y actuar más. Un plan claro comenzó a formarse en su mente. Si quería la confianza de su comunidad, debía llevar su visión a cada rincón, hablar con cada persona, sumar voces a la idea. Sabía que tenía que comenzar con los escépticos, especialmente los jóvenes que lo habían desafiado. Así que se dirigió a cada hogar, tocando puertas, presentándose y hablando con sinceridad. Quiero su apoyo, decía con una sonrisa. No sé si puedo hacerlo solo, pero juntos podemos transformar este lugar. A menudo su respuesta era el silencio, y otras veces, miradas de duda. Sin embargo, había un par de veces que luces de interés chisporrotearon. Unas fueron respondidas con un sencillo quizás, que era más de lo que esperaba. Poco a poco, Javier notó que un grupo de adolescentes lo seguía a distancia. Eran los mismos que riéndose se habían burlado en el parque. Sin embargo, se percatan que él no se rendía. Sin darse cuenta, cambiaron los murmullos burlones por miradas curiosas. Algo había comenzado a tocar en ellos. Un día vio a la pequeña Sofía, la hija de su vecina, tratando de dibujar en el suelo con una piedra. Se paró junto a ella y le dijo, ¿sabes que podrías hacer algo así en un lugar mucho mejor? Un espacio donde puedas dibujar lo que quieras, más grande y con colores hermosos. Los ojos de la niña brillaron. ¿De verdad, tío Javier?, preguntó desconcertada. Sí. Y podremos aprender juntos sobre tantas cosas, respondió con entusiasmo, sintiendo que cada palabra hacía crecer su visión. Más adelante, configuró una reunión al final de la semana, esta vez en un lugar más visible, la plaza frente al parque. Confiaba en que si lograba atraer más atención, tal vez algunos se animarían a asistir. Habló con negación al grupo de jóvenes, tratando de ganar su interés. Utilizó a Sofía como un ejemplo, y el cambio en su expresión era notable. La chispa de la curiosidad había empezado a encenderse. Cuando llegó el día de la reunión, el corazón de Javier latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Miró a su alrededor, sintiendo un alivio al ver a algunos de los vecinos que conocía, pero también una mezcla de incertidumbre por aquellos que jamás lo habían escuchado. Aún así, se armó de valentía. Inició la reunión agradeciendo a todos por venir y volvió a hablar de su sueño. Hoy estoy aquí para pedirles que se unan a mí. No se trata solo de mí. Se trata de todos nosotros. Este espacio puede ser un refugio. Esa tarde, entre murmullos e interacciones nerviosas, Javier notó a los jóvenes al fondo. Los miró de nuevo, y en ese instante, como si sintiera el peso de sus miradas, les habló directa y sinceramente, las oportunidades son para quienes se arriesgan a construir. No tengo todas las respuestas, pero tengo la certeza de que juntos podemos hacerlo. El silencio en la plaza fue intenso, incluso los niños dejaron de jugar. Aquel silencio fue interrumpido por un aplauso tímido que comenzó en la cabeza del grupo de adultos y terminó arrastrando a los más jóvenes. Era un comienzo tímido, pero Javier sintió ese calor en su corazón como una llama que empezaba a crecer. Sin embargo, cuando pensaba que podía ser un momento de reflexión en unidad, un rostro familiar entre la multitud lo sorprendió. El joven que había sido el más burlón, se escabullía al fondo con una inquietante mirada desafiante. ¿Qué pensaba? Sería imposible cambiar su corazón también. El camino prometía ser aún más complicado de lo que había imaginado. Pero en ese momento,
una voz interior le susurró que la lucha apenas comenzaba. ¿Podría realmente dar el giro que tanto deseaba en una comunidad tan dividida? Las dudas lo perseguían, pero la chispa de esperanza no podía extinguirse. La semana siguiente, Javier no pudo evitar revivir la reunión en su mente una y otra vez. La imagen del joven burlón manteniéndose alejado, como una sombra oscura en una mañana soleada, le daba vueltas. ¿Qué historia había detrás de esa mirada llena de escepticismo? Sintió que debía acercarse a él, desentrañar sus dudas. Pero, ¿cómo hacerlo sin parecer un ingenuo? El día del evento llegó. Manuel, el joven de la plaza, no había aparecido. A pesar de su ausencia, Javier decidió continuar con su plan. Con cada vecino que se acercaba a la mesa destinada a inscripciones, un cosquilleo de ansiedad recorría su cuerpo. Había organizado una actividad para que aquellos interesados pudieran aportar ideas para el centro comunitario. Cuando Mirta, una anciana del barrio, se acercó titubeante, Javier respiró hondo. ¿Qué piensas que sería útil en nuestro nuevo espacio?, preguntó, tratando de infundir entusiasmo en sus palabras. La mirada de Mirta brilló con nostalgia al recordar tiempos pasados, cuando la comunidad solía unirse en el parque. Los bailes de primavera, los juegos para niños, todo eso nos unía, sugirió con voz temblorosa. Cada pequeño aporte era un ladrillo en la construcción de su sueño, y Javier se sentía más cerca de lograrlo. Sin embargo, a cada risa contenida que escuchaba de un grupo de adolescentes al fondo de la plaza, su confianza flaqueaba. Fue entonces que, en medio de las conversaciones fluidas, escuchó una voz familiar. Miró hacia atrás y vio a Sofía con su madre. «Tío Javier. Te traje un dibujo para el centro». La niña extendió su mano, entregándole una hoja llena de colores y garabatos. El gesto le llenó el alma de energía. Pronto, otros niños comenzaron a acercarse con dibujos en mano, y poco a poco los murmullos comenzaron a cambiar. La atención se concentró en los pequeños artistas. Javier, emocionado, decidió que ese sería un buen giro para el encuentro. «Vamos a colgar estos dibujos», exclamó. Los adultos miraron con sorpresa, pero la alegría de los niños era contagiosa. Al colocar las obras en un improvisado espacio de exhibición, se sintió como si cada hoja de papel estuviera montando un puente entre ellos. Algo comenzó a florecer en aquellos que miraban, pero aún podía sentir la resistencia de los jóvenes burlones. Fue entonces que decidió hacer una jugada inesperada. «Chicos, me gustaría que ustedes participaran en una forma diferente. ¿Qué les parecería ayudarnos con ideas para los próximos proyectos? Necesitamos voces frescas». Las miradas escépticas se transformaron en un silencio cargado de sorpresa. Pero justo cuando pensaba que había capturado su atención, el joven burlón apareció en la esquina. Su risa despectiva resonó, como una campana que apagaba las esperanzas. «¿Qué van a hacer, un centro de atención para niños pequeños?», preguntó, su tono lleno de desprecio. La multitud se tornó tensa, y Javier sintió que el sudor comenzaba a formarse en su frente. En ese momento, se acordó de sus propias dudas y de su lucha por hacer una diferencia en ese barrio. «Sí», respondió Javier firme, «no solo para niños. Para todos. Un lugar donde podamos ser escuchados, donde puedas expresar tu opinión. Pero necesito que se arriesguen y le den una oportunidad. ¿Qué te parece si compartimos nuestras ideas en voz alta? Me gustaría saber lo que piensas». El silencio lo rodeó nuevamente, pero esta vez había algo diferente en el aire. Una mezcla de miedo, inquietud y quizás curiosidad. La multitud, ahora dividida entre los que apoyaban a Javier y los que soltaron risas burlonas, lo miraba expectante. La conversación estaba a punto de dar un giro inesperado. ¿Podría ese joven desafiante abrir su corazón y unirse a la causa, o sus burlas sellarían el destino del centro antes de que comenzara? Mientras pensaba en esto, sintió el peso de la responsabilidad. Las oportunidades estaban al acecho, pero el futuro de su comunidad pendía de un hilo. ¿Podrían cambiar una vida, dos vidas, o acaso un barrio entero con esas palabras? El silencio se hacía denso, casi palpable. Javier sentía que el aire había cambiado, que la multitud respiraba al unísono, sosteniendo la tensión. El joven burlón, a quien todos ahora miraban, parecía sopesar sus palabras. Sin embargo, sus labios se curvaron en una sonrisa burlona, como si estuviera a punto de desarmar el ímpetu de Javier con un solo comentario mordaz. «¿Ideas? ¿Aquí? Suena a un puro desperdicio de tiempo. ¿Y qué tal si un par de nosotros solo preferimos quedarnos en el parque con nuestros teléfonos y ver cómo se elabora este gran proyecto?» La voz del joven resonó, y un murmullo se produjo entre los adolescentes, que comenzaron a reír. Javier apretó los dientes. Sabía que ese momento era crucial. No podía dejarse abrumar por el escepticismo, tenía que encontrar la manera de conectar. «Quizá el tiempo que pasan en sus teléfonos», respondió, intentando ocultar la incomodidad en su voz, «pueda ser más enriquecedor si formar parte de algo que realice un cambio real».
Pero solo si ustedes quieren intentarlo. No quiero que este sea un lugar donde solo miren. Quiero su voz, su energía. A medida que sus palabras caían en el silencio expectante, una chispa de interpelación comenzó a nacer en el grupo de adolescentes. Algunos se miraban entre sí, y Javier podía ver en sus ojos el destello de una duda, de una pregunta no formulada. Podrían ser parte de algo más grande que ellos mismos. Eso sí sería algo. Pero, ¿qué tienen a ofrecer el resto de ustedes?, gritó otro chico del grupo, su tono también retador, pero con un atisbo de curiosidad. Javier sintió que el desafío era una puerta entreabierta, una invitación a entrar. Podemos hacer un mural juntos, algo que represente a todos. ¿Qué piensan? Un rincón del barrio donde sus ideas no solo sean vistas, sino que también sean escuchadas. Quizás, hasta implementar un cine al aire libre o un espacio donde los jóvenes puedan tocar música, sugirió con entusiasmo. El eco de su propuesta pareció resonar en el viento, mientras Paolo, el joven burlón, movía la cabeza lentamente, sin soltar un comentario. Pero esta vez, la risa burlona había disminuido, y la atención se centraba cada vez más en Javier. ¿Y si solo se esfuerzan en burlarse en lugar de arriesgarse a intentar algo nuevo? ¿Qué pueden descubrir de sí mismos?, preguntó Javier, de repente, así como un rayo de sol que atraviesa la nube más oscura. Sofía saltó al frente. Yo quiero pintar el mural, puedo hacer que vengan otros niños a ayudarme. Seríamos un gran equipo. El impacto de su inocencia reavivó el ambiente. Varios adolescentes comenzaron a murmullar entre ellos, compartiendo ideas y riendo. Manuel, el chico que había estado en la esquina, observaba todo desde la sombra. Su mirada pasó de desdén a sorpresa. Tal vez si podemos hacer algo así, se escuchó al final de la fila. La voz temblorosa provenía de un chico más pequeño, uno que Javier reconocía de las veces que había estado jugando cerca del parque. Era un pequeño paso, pero un paso al fin. La respuesta se empezaba a dibujar en el aire. Mientras la conversación comenzaba a fluir con más fuerza, y Javier se sintió más impulsado que nunca, un pensamiento repentino lo sacudió. ¿Qué pasaría si en la siguiente reunión se enfrentara a Manuel? La conexión que deseaba construir con él resultaba aún más importante ahora que el mensaje de unidad estaba despertando su comunidad. Con la determinación renovada, Javier se prometió a sí mismo que buscaría a Manuel, no solo para invitarlo a participar, sino para descubrir el porqué de su resistencia. Tenía que intentar dar esa mano. Y en ese momento, el futuro de su sueño comunitario parecía un poco más brillante, como un sol naciente que ilumina un nuevo día, pero entonces, de repente, un grito interrumpió sus pensamientos. Era el chico burlón, llamado por todos, que había estado a un lado. Oigan, todos. ¿Qué pasa si este mural se convierte en una competencia? Con su comentario, reavivó la tensión entre el grupo. La risa y los murmullos se convirtió en un torbellino de voces y risas, y Javier sintió que el caos podría empezar a descontrolarse. ¿Podría Javier transformar esa chispa de nervios en una revolución de unión, o se convertiría en un campo de batalla interno? El destino del encuentro estaba, nuevamente, en la balanza. El estruendo de las risas estalló en el aire, como un trueno que sacudía el parque. Javier miró a su alrededor. La euforia y la competencia respiraban vida a la escena, pero en medio de ese tumulto, sentía que el control se desvanecía. Los adolescentes comenzaban a dejarse llevar por la idea, pero no estaba claro si lo asumirían como una muestra de talento o una oportunidad para demostrar su superioridad. Competencia. ¿Por qué no? El mejor mural se llevará la gloria. Gritó Paolo, dejando escapar una risa provocadora. Las miradas se tornaron hacia él, y la chispa de rivalidad llenó el aire, encendiendo aún más la curiosidad y emoción en los rostros jóvenes. Javier se sentía dividido. Por un lado, esa energía movía algo dentro de él. Era eléctrico, contagioso. Pero sabía que la idea original de unidad estaba corriendo el riesgo de diluirse. Con voz firme, intentó hacerse escuchar una vez más. Escuchen, no se trata solo de quién hace el mejor mural. Lo que realmente queremos es que todos sus pensamientos se plasmen aquí, que cada uno de ustedes tenga un lugar en este proyecto. Pero un coro de voces lo interrumpió. Sí. Una batalla de murales. Yo seré el juez. Vamos a ver quién es el mejor artista aquí. La confusión reinaba, pero también una energía palpable. Todo aquello que había comenzado como una invitación a la colaboración se iba transformando en un espectáculo. Javier respiró hondo, sintiendo como la frustración lo invadía. Pero, ¿y si solo se trata de demostrar quién es más habilidoso? Esto no puede ser solo un concurso. Lo que importa es lo que podemos hacer juntos. La desesperación se filtraba en su voz, como un eco entre la multitud inquieta. Sofía, valiente como siempre, alzó la mano. Pero Javier, podemos hacer ambas cosas. No estaría mal tener una competencia siempre que también trabajemos en equipo. Podríamos combinarlo. La mirada de la joven brillaba con entusiasmo,
y el resto comenzó a murmurar su apoyo. Está bien, una competencia en equipo entonces, gritó otro chico, contagiado por la energía. Y en ese momento, el jardín se llenó de un nuevo tipo de aliento, una mezcla entre la emoción del desafío y el deseo de trabajar juntos. Javier sintió un ligero alivio, pero al mismo tiempo una preocupación. La meta había cambiado, pero tal vez había una forma de aprovechar esta chispa de competición para unirlos en lugar de dividirlos. Quizás podríamos dividirnos en equipos, comenzó a proponer, pero no pudo terminar, porque a su lado, apareció nuevamente Manuel, que había estado fuera de la conversación, observando con una intensidad que filtraba sus pensamientos. ¿Y qué pasa si hacemos más que solo competir? ¿Qué tal si usamos esa energía para aprender unos de otros? ¿Y si cada grupo no solo pinta su propio mural, sino que también enseña algo en el camino? Manuel, con su voz grave, irrumpió con un aire de sabiduría inesperada. La sala se calló, todos atentos. Javier sintió que el aire se electrificaba. Manuel estaba expresando lo que muchos estaban sopesando en sus corazones. La idea de competencia se mezclaba con la oportunidad de crecimiento. Aquello podía ser mucho más que un simple juego, podría ser un verdadero proyecto comunitario. Es cierto, entre todos podemos crear algo único. Si nos unimos, podemos ayudar a que todos crezcan, no solo a competir. Se puede aprender, incluso en una batalla, dijo Javier, viendo cómo algo grandioso comenzaba a tomar forma entre los jóvenes, a medida que las palabras de Javier resonaban, un murmullo de aprobación llenó el parque. Los adolescentes intercambiaban miradas de entendimiento y una sonrisa parecida a una promesa empezaba a surgir entre ellos. Entonces tenemos un desafío, gritó Sofía con determinación. Un mural que represente a cada equipo y no solo un ganador, sino un festín de ideas. La multitud se iluminó, el ambiente cambió a uno de entusiasmo genuino, pero Javier sabía que podría no ser tan simple. El ambiente alegre escondía también tensiones, y la competitividad podría desbordarse en cualquier momento. Mientras se dispersaban en pequeños grupos para discutir ideas, Javier se acercó a Manuel. Deseaba que su resistencia inicial se transformara en participación activa. ¿Te gustaría ser parte de uno de los equipos?, preguntó, sintiéndose vulnerable ante su respuesta. Manuel contempló por un momento, sus ojos reflejaban la lucha interna, pero antes de que pudiera hablar, aterradora incertidumbre surgió de nuevo en el aire. Entró un grupo de chicos de otra área, ignorando la conversación. Oye, ¿qué sucede aquí? Preparando una competencia. Déjenos participar. La atmósfera se volvió tensa. Javier sintió que todo podía desmoronarse. ¿Sería esto el inicio de una verdadera inclusión o simplemente acentuarían la rivalidad? La historia que comenzaba a tejerse parecía más complicada de lo que jamás había imaginado, y con ello, la presión se intensificaba. El destino del mural y de cada joven ahí estaba en la cuerda floja. Podría transformar ese enfrentamiento potencial en algo que realmente uniera a todos. El nuevo grupo de chicos se posicionó en el centro del parque, su actitud desinhibida contrastaba con la seriedad del momento. Unos se reían entre ellos, ajenos a la tensión en el aire, mientras otros solo miraban, evaluando la situación. Javier sintió un nudo en el estómago. Esto no es lo que habíamos planeado, pensó mientras trataba de mantener la calma. Los recién llegados, claramente emocionados por la idea de participar, comenzaron a hacer preguntas. ¿Cuáles son las reglas? ¿Cómo nos dividimos? Queremos un trozo de la acción. Cada palabra resonaba como una gota que caía en un estanque tranquilo, creando ondas llenas de incertidumbre. Chicos, escuchen, intentó Javier nuevamente, pero su voz se perdía en el bullicio. Sofía se acercó a él, su mirada reflejaba confusión y determinación. Quizás deberíamos invitarles a unirse. Esto es de todos, ¿no? Necesitamos que sientan que son parte de esto. Javier asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. Sin embargo, el temor de que la situación se descontrolara no se desvanecía. Está bien, dijo, intentando ser firme. Pero debemos ser claros. Esto sigue siendo un proyecto para crear juntos, no solo una competencia. Queremos que todos participen, y no se pueden olvidar el objetivo de esto. Sí, claro. Gritaron algunos del nuevo grupo, levantando los brazos con entusiasmo. Poco a poco, una extraña camaradería empezó a florecer. Los de su grupo original comenzaron a acercarse para conocer a los recién llegados. Las sonrisas se compartieron como si estuvieran rompiendo el hielo entre desconocidos. Javier observó cómo la energía comenzaba a transformarse, incluso podría decir que sentía una chispa de esperanza. Sin embargo, podía notar las miradas de algunos. Aquellos que todavía veían la competencia como un desafío nada más. Paolo, que se mantenía al margen, fruncía el ceño, intranquilo. No podemos dejar que ellos se lleven el crédito. Esto es una batalla. Su murmullo era apenas audible, pero Javier lo sintió como una ola helada que chocaba contra su optimismo. Mientras eso ocurría, Manuel tomó la palabra.
No olvidemos que cada uno tiene algo único que aportar. No se trata de un pequeño grupo contra otro, sino de cómo cada uno puede contribuir a algo más grande. Nuestro mural no será solo una representación, será una historia compartida. Javier sintió el alivio invadirlo. Las palabras de Manuel resonaban profundamente. Primero, el temor, ahora la posibilidad. Al ver la aceptación de sus compañeros, decidió dar el siguiente paso. De acuerdo, entonces hagamos equipos. Quiero que cada grupo se presente y explique su visión para el mural. No competiremos solo por ego, sino que celebraremos todo lo que tenemos que ofrecer. Sí, gritaron varios, entre ellos Sofía, quien ya empezaba a agrupar a los chicos. Las emociones desbordaban. La idea de unidad empezaba a cimentarse, aunque una nube oscura sobresalía en el horizonte. Javier sintió que había un balance muy fino entre la celebración y el colapso. Mientras se organizaban en equipos, una silenciosa tensión creció entre Paolo y uno de los nuevos chicos. El roce de sus miradas se transformó en algo más que rivalidad, era un desafío abierto. Este no es un lugar para los débiles, dijo Paolo, desafiando al chico, que le devolvía la mirada con fuego en los ojos. ¿Te atreves a decir eso en un proyecto donde todos deben ser apoyados? ¿O solo estás mirando por ti mismo? La atmósfera se volvía cada vez más pesada, y Javier sintió que el impulso que había logrado construir empezaba a tambalearse. Caminando hacia ellos, Javier sintió como el pulso de su corazón aumentaba. A ver, este no es el camino que decidimos. Estamos aquí para apoyarnos, no para pelearnos. Si esto va a funcionar, debemos anteponer lo positivo y la cooperación. Eso es lo que nos fortalecerá. La tensión se podía cortar con un cuchillo, pero Javier sentía que se acercaba a un punto de inflexión. El silencio que ocurrió en ese momento era casi aterrador. Las miradas de todos estaban fijas en él, esperando su próximo movimiento. Sería capaz de hacer que la chispa de unión reinara sobre el fuego de la división. Mientras el aire se tensionaba, Javier sintió que todo podía cambiar en un instante. El salto hacia la unidad estaba a un paso de convertirse en la prueba de su compromiso. Y en ese instante, entre la presión y la esperanza, se dio cuenta de que el verdadero mural que estaban a punto de crear no solo sería sobre el arte, sino sobre ellos mismos. ¿Estamos dispuestos a hacer esto juntos?, preguntó Javier con la voz firme. La respuesta de los chicos resonaría en el parque, llenando el aire de expectativas. Pero su insistente preocupación seguía latente. ¿Sería suficiente para mantener la armonía y evitar que la competencia se apoderara de todo? El eco de risas y murmullos se hacía cada vez más fuerte, pero los corazones latían como uno solo. Sin embargo, un susurro amenazador parecía anunciar la llegada de una tormenta. ¿Quién realmente estaba dispuesto a dejar de lado su ego y unirse a un sueño colectivo? La atmósfera en el parque era palpable, como si el viento mismo contuviera la respiración en espera de la respuesta que todos ansiaban o temían. Javier observó a cada una de las caras que lo rodeaban, miradas llenas de inquietud, expectación y algo más, tal vez un atisbo de esperanza. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad, mientras el eco de su pregunta flotaba en el aire como un globo a punto de explotar. Finalmente, fue Sofía quien rompió el silencio. Sí. Estamos listos para hacerlo juntos. Su voz tenía la fuerza de un faro en la tormenta. Otros la siguieron con un grito de afirmación, creando una ola de energía que parecía deshacer las barreras que habían surgido. La luz de la unidad comenzó a brillar, sin embargo, el rostro de Paolo se oscureció. Así que todos están felices de ser parte de esto. ¿Sabes lo que eso significa? La sonrisa en sus labios era ácida, como un limón mordido. No olvides que hay reglas, Javier. La fama no se comparte fácilmente. El nuevo chico que había desafiado a Paolo lo miró con determinación. La fama no importa si lo que hacemos aquí hoy puede cambiar algo. ¿No es eso lo que importa realmente? Su voz era firme, y Javier podía sentir que la tensión volvía a alzarse, como un rayo listo para caer. Centrémonos en el mural, intercedió Manuel, intentando enfriar los ánimos. Esto no es sobre quién obtendrá más reconocimiento. Es sobre lo que podemos crear juntos. Pero sus palabras parecían perderse en el aire caliente, en la carga entre la rivalidad y la amistad. Mientras las discusiones comenzaron a girar en círculos, Javier buscó algo que les uniera, algo que los hiciera recordar la razón por la cual estaban allí. Escuchen, esto no se trata de quién es el mejor o de quién recibe más aplausos. Se trata de nuestra historia, y de cómo cada uno de nosotros la cuenta. Las palabras resonaron con fuerza, pues al final, el mural no sería solo pintura, sería su voz colectiva. Sofía se acercó, apoyando una mano en el hombro de Javier. Vamos a dibujar algo que todos podamos mirar y sentir como parte nuestra. Imaginemos un mural en el que todos vean sus sueños reflejados. Poco a poco, la rabia que había estado acumulándose empezó a desvanecerse. Una a una, las miradas se suavizaron. Las manos se levantaron, algunas buscando dibujar su visión,
nuevas ideas fluyeron como un torrente incontrolado. La emoción iba en aumento y el ambiente empezaba a transformarse, la chispa de cooperación comenzaba a encender una llama, mientras formaban equipos, Javier observaba cómo las divisiones se deshacían. Las risas empezaron a rebotar en el aire, las conversaciones se mezclaban y, por un momento, el parque se sintió como un hogar. Pero al mismo tiempo, la inquietud del conflicto siempre latente seguía allí, como una sombra en la esquina de su mente. De repente, un estruendo rompió la atmósfera de alegría. Se escuchó el crujido de una rama seguida de una exclamación. Todos se volvieron al ver a un grupo de adultos que se acercaban, miradas inquisitivas sobre su reunión. Javier sintió que el corazón se le detenía en el pecho. ¿Qué están haciendo aquí? Esto no es un juego, dijo una de las voces, firme y autoritaria. Una ola de nervios recorrió a todos, opacando la luz que habían logrado crear. La mirada de Javier se encontró con la de Paolo, quien ahora sonreía de manera burlona, como si el caos fuera exactamente lo que había estado esperando. Con la tensión acumulándose nuevamente, la pregunta flotaba en el aire: ¿estarían realmente listos para aferrarse a su sueño en medio de la adversidad? ¿Y si ellos intentan detenernos? Susurró Sofía, con una pizca de miedo en su voz. No lo permitiré. Este mural es nuestro sueño, contestó Javier con fuerza renovada, pero, una vez más, sintió como la sombra de la competencia acechaba, dispuesta a devorar la esperanza que habían construido. Mientras los adultos se acercaban, la decisión estaba en las manos de Javier y su grupo. ¿Lucharían por su creación ante la adversidad o dejarían que el miedo se interpusiera en su camino? Las miradas se cruzaron, intuiciones se entrelazaron. Javier sabía que este momento podía definir no solo su mural, sino quiénes eran como grupo. ¿Tendrían el valor de defender su sueño, o se permitirían ser silenciados por aquellos que no entendían su visión? La respuesta de cada uno se cocinaría en sus corazones, y en un instante todo podría cambiar. El sol brillaba intensamente, iluminando el parque donde Javier y sus amigos habían reunido tanto amor y esfuerzo alrededor del mural. Las risas de niños y adultos resonaban en el aire, pero la llegada de los adultos inquietantes había sembrado una sombra sobre esa felicidad. Sin embargo, Javier sintió que estaba en un punto de quiebre. Este no era solo su sueño, era el de todos, y debía luchar por ello. Con el corazón acelerado, se dirigió hacia el grupo de hombres y mujeres que se acercaban, su postura firme a pesar de la incertidumbre que lo llenaba. No venimos a hacer nada malo, solo queremos crear un espacio para todos, les dijo, tratando de que el tono de su voz fuera calma, no desafío. Uno de los adultos, conocido en el barrio por su carácter fuerte, respondió con desdén: ¿creen que esto es un juego? Un mural no cambiará la vida de esta comunidad. Mientras su palabra sonaba, Javier sintió que el aire se volvía denso, pero no podía dejar que la desesperanza se apoderara de él. Nosotros, como jóvenes, queremos mostrar que sí podemos cambiar las cosas, replicó Javier, su voz alzándose con cada palabra. Este mural no es solo pintura, es una historia que contar. Una historia de quiénes somos y de lo que podemos lograr juntos. Los sueños no deben ser reprimidos, deben ser albergados. Las miradas atónitas de algunos adultos empezaron a suavizarse. Entre el grupo, un par de padres asintieron, sus ojos llenándose de emoción. Sí, habían olvidado que las raíces de su comunidad debían brotar desde el amor y el esfuerzo de la nueva generación. Sofía, con su chispa infantil, se acercó y explicó sobre los talleres, el intercambio de ideas y cómo deseaban compartir su visión de futuro. Todos podemos ser parte de esto. No se trata solo de los jóvenes, sino de un lugar donde todos se sientan incluidos, dijo, su timbre de voz resonando como una melodía esperanzadora. El adulto que había hablado primero se detuvo, cruzando los brazos, pero pudo notar cómo sus compañeros empezaban a murmurar, preguntándose si este esfuerzo podría realmente brindar un cambio. ¿Y si solo fuera una locura? Volvió a interrumpir Paolo, quien no podía entender por qué la comunidad estaba retomando la idea. Esto es un capricho, un pasatiempo que les pasará. Los sueños no llenan estómagos vacíos. Javier, sintiendo que cada palabra de Paolo lo desafiaba, decidió enfocar su energía en lo positivo, en el espíritu de unión que había comenzado a surgir. Pero, ¿y si un sueño se convierte en una oportunidad? Con este mural, podemos atraer a más gente, a eventos, a beneficios que ayuden a todos, explicó. No es un capricho, es el inicio de algo grande. No es solo nuestro futuro, es el de toda nuestra familia y comunidad. Con el silencio colgando en el aire, los murmullos de apoyo de algunos adultos empezaron a resonar. Tal vez estos jóvenes tienen razón, dijo otro padre, con la voz llena de reflexión. Si no les damos la oportunidad de intentarlo, ¿qué nos queda? Los corazones comenzaron a abrirse y Javier sintió un caldo de esperanza burbujear entre él y su grupo. La presión de la incertidumbre se empezaba a transformar en algo tangible, en un deseo compartido de superación. Además, dijo Sofía de nuevo, si malgastamos la posibilidad de ser felices ahora, ¿cuándo volveremos a hacerlo?
Su frescura y valentía impregnaban el ambiente de una luz nueva. Su madre se mostró orgullosa y, mientras sus manos temblorosas se aferraban a su pequeño boceto, levantó su mirada en búsqueda de aceptación. Era ese momento donde se cruzaban dos caminos, el de la lucha y el de la conexión. Javier vio cómo varios de los adultos comenzaron a sonreír. El deseo de cuidar a la nueva generación brillaba a través de sus ojos. Vengan a compartir propuestas, a mostrar su arte, y si no funciona, al menos nos volveremos a reunir y lo intentaremos nuevamente, se habló una voz del fondo, llenando de vibración el aire, la tensión se disipó lentamente, como una niebla que se disipa con la luz del sol. Javier sintió, por fin, que había tocado la fibra del cambio. A medida que la comunidad se unía en un diálogo sobre cómo llevar el mural a la realidad, la conexión era palpable. ¿Por qué no hacemos una jornada de trabajos en equipo para preparar el espacio?, sugirió un adulto. Pulsaron todo el cariño que habían acumulado en un futuro que se estaba forjando en ese instante. Los murmullos de emoción llenaron el parque mientras comenzaban a acordar espacios para los murales, los dibujos de Sofía y los artistas en desarrollo de la comunidad emergiendo con ideas. La risa y los aplausos encendieron el aire, cuando el cielo comenzó a llenarse de tonalidades anaranjadas. Javier sonrió. No solo se estaba creando un mural, también estaban tejiendo sueños, uniendo corazones, la comunidad comenzaba a unirse de nuevo. Y al mirar a su padre, vio el brillo de orgullo en sus ojos. Había algo más grande en marcha, finalmente, el mural no representaría solo un nombre, sino la capacidad de renacer juntos. Aquí, en este momento, comprendió que cada trazo, cada color, sería un reflejo de esperanza para el futuro. Lo habían logrado, habían puesto en marcha un cambio que resonaría en el tiempo. Esto comenzó como un simple mural, pero puede llegar a ser más, pensó Javier, sintiendo que era el verdadero comienzo de su legado. Esa noche, entre expectativas y nuevas posibilidades, Javier se prometió a sí mismo que nunca dejaría de luchar por el corazón de su comunidad. Ahora, querido amigo, necesito que tú también seas parte de este viaje. Necesitas suscribirte ahora mismo a este canal para no perderte las próximas historias que esperas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo, porque con tu ayuda, hacemos que estas historias lleguen más lejos. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, porque quiero saber qué piensas. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Hagamos que la esperanza crezca en cada rincón.